Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en la que hoy vamos a hacer memoria de dos santos mártires del siglo III, que son Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo de Cartago. Estuvieron bajo la persecución del emperador Decio Dacio, y muchos cristianos de la época, sobre todo por miedo, pues apostataron, renegaron de la fe. Y surgió un cristiano que luego fue excomulgado, que se llamaba Novaciano, y cuando muchos de los que habían apostatado y renegado de la fe, después de reflexionar, volvían a la comunidad cristiana, Novaciano decía que Dios no los podía perdonar de ninguna manera. Con lo cual, el Papa Cornelio terminó excomulgando por hereje a Novaciano y afirmando y reafirmando que la misericordia de Dios es infinita para cualquiera que arrepentido vuelva al Señor y a la comunidad. Bueno, pues vamos a hacer, los dos fueron mártires, los dos fueron decapitados, uno en Cartago, el otro al lado de Roma, en Civitavecchia. Fueron los dos mártires decapitados y elevados a los altares, santos Cornelio y Cipriano. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de relletas, sino comprensivo, que no sea agresivo, ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andaré con rectitud de corazón, andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré.
andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la carta de Pablo a Timoteo, que estamos leyendo estos días, como primera lectura, lo que hace Pablo, que está ya en prisión, y bueno, pues él mismo es consciente de que difícilmente va a volver a realizar toda la misión que tenía y que ya había desarrollado en distintas comunidades cristianas, escribe a este Timoteo para darle una serie de consejos. Y esos consejos van a ser sobre todo para aquellos que van a dirigir y van a gobernar la comunidad cristiana. Y entonces, ¿cómo debe ser un dirigente de la comunidad? Él mismo dice que tiene que ser una persona, primero dice de una sola mujer. Sabéis que entonces no existía el celibato sacerdotal como todavía hoy no existe en la Iglesia Católica Oriental. Bueno, pues de una sola mujer, pero que sea sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, que no sea amigo de reyertas. Fijaos la cantidad de virtudes que pide Pablo a Timoteo: que gobierne bien su propia casa y que se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Y él mismo hace la comparación. Dice: porque el que gobierna, si el que no sabe gobernar su casa se le pide que gobierne luego a la comunidad cristiana, pues va a ser un desastre. Que gobierne bien su casa y así nos dará ejemplo para poder gobernar también a la comunidad cristiana. Que no sea un recién convertido, es decir, que ya tenga una experiencia de fe, un encuentro personal e íntimo con el Señor. Que no sea, dice,
que no se les suba a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene que tenga buena fama entre los de fuera, es decir, entre los miembros de la comunidad cristiana. Y lo mismo que dice de aquel que va a gobernar la comunidad, al que aquí llama obispo, pero también podría llamarle presbítero, luego también habla de los que sirven al altar, es decir, de los diáconos, y les dice más o menos lo mismo. En cuanto a los diáconos, sean a sí mismos respetables. Sabéis que desde el Concilio Vaticano II tenemos lo que llamamos diáconos permanentes, que son personas casadas con hijos que tienen su trabajo, pero que también han sido ordenados como diáconos para servir a la comunidad cristiana, bien con la liturgia de la palabra o con la lectura del Evangelio o el reparto de la comunión o de algún otro sacramento. Pues bien, que esos mismos diáconos sean también respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al vino ni a los negocios sucios, y que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Que sean primero probados, es decir, que se vea si son verdaderamente dignos de aquel servicio, de aquel sacramento que van a recibir. Porque, como sabéis, el sacramento del orden también es para los diáconos, presbíteros, obispos, es decir, todos aquellos que tienen como misión alguna forma de dirigir a la comunidad cristiana, que sean dignos, respetables y que sean verdaderamente testigos del amor de Dios, testigos de la fe en el Señor, y que por lo tanto no se les pueda achacar ningún defecto. Y así habla Pablo, como os decía, a Timoteo, para que la comunidad cristiana sea verdaderamente un ejemplo para el resto de la sociedad. ¿Y qué nos encontramos en el Evangelio? En el Evangelio nos encontramos primero con un Jesús que es tan humano que al ver un entierro, al entrar en la ciudad de Naín, se encuentra con ese entierro. Al verla el Señor a la viuda, se compadeció de ella. Es decir, vemos esas virtudes humanas, aparte de las divinas, que también tenía Jesús. Se compadece del dolor de la gente. Y entonces es cuando realiza ese gran milagro, como es el de la resurrección. ¿Qué es lo que nos viene a decir también a nosotros, los miembros de la comunidad cristiana? Pues que el encuentro con Jesús supera hasta la misma muerte. El encuentro con Jesús nos habla de vida, nos habla de resurrección, nos habla de que somos capaces de vencer cualquier dificultad, incluida la mayor de todas, que es la muerte. A ti te lo digo, muchacho, levántate. Y entonces la gente que lo ve y que es testigo de lo que está pasando, sobrecogidos, dice el propio San Lucas, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, que la gente que es testigo, que la gente que ve que el encuentro con Jesús produce vida, ellos mismos lo reconocen y sobrecogidos alaban a Dios. Y qué duda cabe que muchos de ellos se convertirían en discípulos del Señor. Y eso que al principio del Evangelio ya nos dice que cuando iba Jesús a entrar en el pueblo, iba con mucha gente, mucho gentío,
sus discípulos y mucho gentío. Es decir, que ya tenía toda una corte que le seguía porque veían en él esa cercanía, veían en él esa palabra que ilumina, veían en él que era un profeta completamente distinto de los que hasta el momento habían surgido. Se produce el milagro y aquellos que lo ven y son testigos se sobrecogen y alaban al Señor diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Bueno, pues a ese Jesús es al que sigue esa primitiva comunidad cristiana que hemos visto en la primera lectura. A ese Jesús es al que nosotros también, 21 siglos después, seguimos. A ese Jesús es al que nosotros adoramos. A ese Jesús es al que nosotros nos adherimos a través de la fe. Y a ese Jesús es al que nosotros celebramos en todas y cada una de nuestras Eucaristías. En los santos que celebramos hoy, Cornelio y Cipriano dieron testimonio con su propia sangre en el momento de las persecuciones de los romanos, dieron testimonio de su fe. Pues que nosotros también en momentos de dificultades, como los que estamos viviendo en nuestro siglo, también seamos testigos de la fe en el Señor y vayamos por el mundo proclamando el amor de Dios a todos los hombres. Vamos a dar gracias al Señor por intercesión de Cornelio y Cipriano y vamos a continuar nuestra Eucaristía.